Los más veteranos del canal ya sabréis que dos de los pilares principales de este no son otros que la fauna prehistórica y las historias tanto de ciencia ficción como de horror. Cómo no, una historia que combina estos dos conceptos y que seguro muchos de vosotros estáis aquí por ese preciso motivo, no es otra que Jurassic Park. Como ya mencioné en su momento, esta historia esgrime la idea de que las creaciones de John Hammond, dueño de la compañía biotecnológica InGen, son el resultado de un grupo de científicos, como es el caso del genetista jefe de la historia, el Dr. Wu, jugando al Dr. Frankenstein, unos híbridos horripilantes que no podemos calificar completamente como dinosaurios, sino que se trataría de unos seres que se asemejan a lo que pensamos que podrían ser los dinosaurios, unos engendros de parque temático. Esta es una de las características de los dinosaurios del libro que no se trasladó completamente a las películas. Son unos animales terroríficos que tal vez no deberían existir, el horror de nuestra propia creación. Esta idea se exponía de una forma tal vez algo exagerada, pero ejecutada perfectamente en los vídeos de horror analógico de Jurassic Park, un género de terror que con muy pocos recursos, como pueden ser grabaciones de VHS, señales de cámara o vídeos explicativos del parque, transmitían esta sensación de horror que podrían sentir los personajes de la historia de Michael Crichton. Aún así, las obras de horror que utilizan el mundo de los dinosaurios u otros animales prehistóricos son más escasas de lo que parecen. De hecho, las pocas obras que existen cogen mucha inspiración directa de la historia escrita por Michael Crichton. Pero de vez en cuando aparece algo nuevo e interesante que mezcla el terror con los dinosaurios exitosamente sin depender de la historia de Jurassic Park. Esta vez el terror analógico vuelve a la carga, o mejor dicho, el horror ARG, por sus siglas en inglés, juego de realidad alternativa, una forma de narración que utiliza la vida cotidiana del autor y las interacciones de los lectores como un medio para crear una historia en vivo, en este caso, una narración de terror. En el año 2023, varios usuarios de la paleosfera, por llamarla de alguna manera, es decir, aquellos entusiastas y expertos centrados en la vida prehistórica, comenzaron a colgar extrañas imágenes casi al unísono en la antigua red social de Twitter. En estos tweets, los usuarios contaban sus extrañas experiencias. Normalmente, estos testimonios iban acompañados con imágenes o grabaciones de sonido. En muchas de estas imágenes se mostraban que ciertos usuarios estaban recibiendo la visita de unos animales del bosque, solo que estos animales no deberían existir, o al menos no deberían existir en el presente. Es especialmente célebre el hilo creado por el usuario Arkesucus, en el que ilustraba sus explicaciones con siniestras instantáneas de lo que parecían pequeños dinosaurios terópodos. Es por casos como este que muchos coincidían en que en sus parques y jardines al anochecer estaban siendo testigos de Weird Birds, por su traducción al castellano, pájaros extraños. Así que en el vídeo de hoy, a pesar de que llego más de un año tarde, acompañándome a investigar los testimonios y vivencias de aquellos que se encontraron cara a cara con estos pájaros extraños. Esto no se trata de una lectura de la historia, sino una exploración desde el punto de vista de la paleontología y un análisis de ciertas características que hacen que estas anécdotas sean especialmente inquietantes. Así que sin más dilación, entremos de lleno en el mundo de los Weird Birds. A pesar de que esta tendencia comenzó casi al unísono de la mano de diferentes usuarios, las narraciones más enervantes y la que muchos apuntan como la publicación original fue publicada en la cuenta de Arkesucus el 21 de septiembre de 2023. Poco sabemos de la identidad de este usuario, solo que se trata de un hombre joven en sus tardíos 20 que vive solo con su perro en los suburbios de Chicago. En el post original se lee lo siguiente: nuestro perro ha estado ladrando y arañando la puerta de atrás toda la noche. Ha estado haciendo esto todas las noches durante los últimos días, así que ayer decidí sentarme junto a él para comprobar cuál era el problema. Saqué una foto con flash de la puerta trasera cuando mi perro se puso a ladrar y conseguí esta imagen. Tened mucho cuidado afuera porque esto no es para nada normal. En la imagen compartida por Arkesucus podemos observar uno de estos supuestos pájaros extraños. A decir verdad, no podríamos culpar a nadie de pensar que esto podría tratarse de una especie de gran ave. Dos grandes ojos que apuntan hacia adelante, es decir, visión binocular, al igual que las águilas, plumaje cubriendo la cabeza y un morro oscuro que tiene el aspecto de un gran pico, solo que esto no es un pico, sino que es una boca llena de afilados dientes. El aspecto de estos dromeosaurios intrusos es una representación magnífica de cómo la paleontología actual supone que serían muchos de los dinosaurios terópodos de tamaños más reducidos. Esa siniestra cabeza asomándose por el cristal de la ventana está recubierta de un plumón pardo anaranjado. A pesar de que todavía no sabemos al 100% cuál sería el color de muchos dinosaurios, en algunos casos muy específicos podemos saber de qué color era el plumaje de algunos dinosaurios debido a las impresiones en roca que mantienen la pigmentación de algunos de los fósiles. Resulta que muchos de ellos lucían coloridos plumajes al igual que muchas aves actuales. Es decir, que ya quedaron atrás los animales escamosos grisáceos con aspecto de lagarto que compartía la paleontología de los años 90, aunque irónicamente los dinosaurios de aspecto de dragón de Jurassic Park se podrían justificar diciendo precisamente lo que hemos mencionado anteriormente,
que los dinosaurios de Jurassic Park no son dinosaurios reales, sino criaturas modificadas genéticamente por los genetistas de InGen, para tener el erróneo aspecto que la paleontología consideraba normal en los dinosaurios en aquella década. Ciertamente, Michael Crichton estaba jugando al ajedrez 4D mientras escribía esta obra. Pero ocurre una cosa, una vez se confirmó que los dinosaurios tan icónicos como Velociraptor tenían un aspecto más similar a un ave que a un reptil, mucha gente comenzó a considerar que los dinosaurios no daban tanto miedo como nos lo pintaban las películas, o al menos no intimidaban tanto debido a su aspecto físico recién hallado. Quiero decir, cierto es que los dinosaurios no eran los monstruos sádicos de Jurassic Park, eran animales, llevando a cabo su vida como lo hacen los animales modernos hoy en día. Aún así, el hecho de que muchos dinosaurios tuviesen plumas no los hace menos terroríficos. De hecho, hasta cierto punto podría discutir que el hecho de que los dinosaurios terópodos tuviesen más en común con las aves modernas que con los reptiles los hace todavía más siniestros. Basta con observar el mundo de las aves para encontrarnos con todo tipo de escabrosos ejemplos, porque a pesar de no tener mandíbulas llenas de dientes o tamaños monstruosos, dentro de las aves modernas todavía late ese corazoncito de sus antepasados del Mesozoico. Por poner un ejemplo, si pasáis por los campos del centro de España, puede que os encontréis con este pajarillo de aspecto adorable, un alcaudón. No os dejéis engañar por su aspecto, porque este ave tiene un modo de vida bastante siniestro, tanto así que este ave da nombre a una de las criaturas más terroríficas de la ciencia ficción, el alcaudón, de la serie de novelas Los cantos de Hiperión. En ciertos arbustos espinosos o en los pinchos de alguna alambrada no sería raro encontrarse clavados los restos de algún desafortunado ratón tostado al sol. Esto es obra del alcaudón. Estas aves ensartan a sus víctimas en los pinchos que encuentran, muchas veces todavía vivas, donde las dejan tostándose al sol para luego pasarse a arrancar trozos de carne con sus afilados picos curvos. Es por ello que a estas aves también se les llama pájaros carniceros. Esto es solo un ejemplo, pero en Weird Birds, los protagonistas de estos testimonios son testigos de alguna que otra habilidad que normalmente asociamos con las aves, pero con un escalofriante trasfondo. Después de su primer encuentro, nuestro protagonista tendrá más encuentros con estos visitantes. Hay muchos posts, varios de ellos con días de diferencia, pero en resumidas cuentas, a medida que pasa el tiempo, los encuentros con estos pájaros extraños son cada vez más y más cercanos. También se confirma que otros en el vecindario han sido testigos de estos seres. En esta imagen el usuario muestra un dibujo hecho por el hijo de sus vecinos de 6 años. Este niño parece haber interactuado con estos seres en más de una ocasión. Nuestro protagonista investiga los alrededores de su casa en varias ocasiones en busca de algún rastro o evidencia física. Pero parece ser que de día estos animales no aparecen por ninguna parte. Se trataría entonces de animales nocturnos. Esta suposición se confirma mientras el usuario pasea a su perro por el barrio por la noche. A pesar de que no los ve directamente, siente que hay algo esperando más allá de la luz de las farolas. Es durante esa noche que el usuario es capaz de realizar una grabación de audio para mostrarnos a todos cómo suenan estos pájaros extraños. Es a partir de este post que el usuario no vuelve a salir de noche. ¿Podemos saber si algún dinosaurio tenía hábitos nocturnos? Pues podemos realizar una suposición teniendo en cuenta el tamaño de las cuencas oculares de los cráneos de los especímenes fosilizados. Unas cuencas oculares grandes se traducen obviamente en ojos grandes, lo que quiere decir que se trataría de un animal que vive en un entorno con muy poca luz, ya que los ojos grandes aumentan la superficie de las pupilas, que atrapan la poca claridad ambiental. Esto parece ser especialmente cierto en grupos como los trodóntidos, que se asume sus hábitos nocturnos, debido a sus grandes cuencas oculares situadas en la parte frontal del cráneo, en vez de apuntando a los lados. Es por esto que muchos comentan que estos pájaros raros no eran dromeosaurios, sino trodóntidos, un grupo de dinosaurios terópodos que comparten muchas características con los dromeosaurios. Pero este grupo tiene otra característica que, si bien es ciertamente polémica entre la comunidad paleontológica, le da un siniestro giro a la historia. En teoría, debido al gran tamaño del hueco del cráneo de varias especies dentro de este grupo, puede que los trodóntidos se encontrasen entre los dinosaurios más inteligentes. Si bien calcular la inteligencia de un animal extinto hace millones de años es problemático, que por cierto tenéis un vídeo en el canal al respecto, el consenso es que en el caso de algunos trodóntidos estamos hablando de un nivel de inteligencia similar al de los córvidos, uno de los grupos de animales más inteligentes de hoy en día, capaces de llevar a cabo estrategias complejas, transmitir ideas a otros, engañar a otros animales y de desarrollar comportamientos culturales que solo afecta a ciertos grupos. Esto se refleja en los sucesos que se desencadenan en la historia de Weird Birds. A pesar de no salir de la casa, es durante otra noche cuando nuestro protagonista vuelve a recibir la visita de uno de estos seres, solo que esta vez no se trata de una visita puntual como ocurrió la vez anterior. El animal está ahí quieto, inmóvil, al otro lado de una ventana que da al jardín. El usuario comenta que estima que el animal por lo menos mide 1,5 metros de altura, y alrededor de los 3 metros de longitud. El usuario menciona que actúa con curiosidad, como si estuviese inspeccionando la luz que proviene de dentro de la casa. Comenta que es como si este animal hubiera seleccionado específicamente su casa. Noche tras noche recibe la visita de este ser. A veces su presencia no es tan evidente como cuando simplemente mira a través de la ventana. Estos son los peores momentos, cuando nuestro protagonista no es capaz de ver al extraño inquilino
pero debido al nerviosismo de su perro sabe perfectamente que está allí afuera. De vez en cuando el ser se revela y es capaz de sacar una rápida foto de poca calidad. También es bastante evidente, debido a todos los sonidos que se escuchan fuera de la casa cada noche, que no se trata de un solo animal, sino que debe haber muchos de estos pájaros extraños paseándose por el vecindario de noche. A pesar de que ya tenemos grabado a fuego en nuestro cerebro, en parte debido a Jurassic Park, que los dromeosaurios eran cazadores grupales, lo cierto es que no tenemos evidencias directas en el registro fósil. Ya de entrada, asumir un comportamiento social mediante unos fósiles de decenas de millones de años de antigüedad es tremendamente complicado. Además de esto, cada vez que se presenta una evidencia de lo que podría ser un fósil resultado de caza grupal, con varios esqueletos de dromeosaurios juntos al lado de un herbívoro, hay quienes apuntan que estos fósiles pueden ser el resultado de un frenesí alimenticio, cuando animales que normalmente son solitarios se juntan para consumir carroña, como puede ser el caso de los dragones de Komodo. Aunque resulta bastante extraño que ninguna especie de dromeosaurio o trodóntido, ya que estamos, a lo largo de millones de años, en ecosistemas diferentes, no desarrollase un comportamiento de caza grupal, sobre todo teniendo en cuenta que estos dinosaurios son unos de los más cercanos evolutivamente hablando a las aves modernas, que son un grupo de animales sociales y en algunos casos cazadores grupales, como ocurre con las águilas Harris, que se coordinan y llevan a cabo estrategias conjuntas al igual que los lobos. Pero a pesar de todo, todavía no podemos poner la mano en el fuego y asegurar que estos dinosaurios cazaban grupalmente, aunque claro, teniendo en cuenta que un fósil es una instantánea de un segundo de una especie que vivió por millones de años, si estamos esperando a descubrir un fósil que irrefutablemente demuestre un comportamiento de caza grupal, ya nos podemos poner a esperar sentados. Pero volvamos a Weird Birds. Por el día el usuario busca indicios de este animal. En uno de sus paseos encuentra una bola de pelo del tamaño de una manzana. Tras abrirlo y analizarlo, nuestro protagonista encuentra huesos de pequeños animales, es decir que acaba de encontrar una gagrópila, los restos no digeribles de las últimas presas regurgitados por estos animales, al igual que hacen algunas aves modernas como los búhos. Ese mismo día al anochecer, a través de la ventana, el narrador es testigo de dos pequeños animales peleándose por algo en su jardín. La tenue luz crepuscular le permite sacar alguna instantánea. Son prácticamente idénticos al ser que está afuera de su casa cada noche, pero mucho más pequeños. Apenas medirán medio metro de longitud. Puede que sean las crías y el adulto de los días anteriores sea uno de los padres. Los dos animales gruñen y saltan uno sobre el otro, ágilmente, pero es entonces cuando el narrador se da cuenta de algo. Ese objeto por el que los dos pequeños animales se estaban peleando no era otra cosa que un zapato infantil ensangrentado. El narrador, en estado de negación, comienza a analizar de nuevo la gagrópila, y entre todos los huesos de pequeños animales se encuentra un botón. Tras aclararse las ideas y realizar la conexión, decide llamar a la policía. Del mismo modo, se arma de valor y se dirige a la casa de sus vecinos, a pesar de que ya ha oscurecido. Las luces de la casa están encendidas, pero nadie contesta al timbre. Tras esperar por un tiempo, el narrador desiste y decide volver a casa rápidamente, pero antes de irse se fija en que en el jardín delantero, junto a los juguetes del niño, hay otro dibujo como el que le enseñó días atrás, solo que esta vez en el dibujo aparece el niño alimentando a los extraños pájaros. El narrador se teme lo peor y sprinta a su casa. Mientras busca nerviosamente la llave de la entrada en su manojo de llaves, nota unos pasos que se acercan, como de garras golpeando el pavimento. El protagonista decide no mirar atrás y consigue entrar y cerrar la puerta. Tras la llegada de la policía, el protagonista no encuentra el zapato ensangrentado en el jardín, ni siquiera un rastro de sangre, como si los extraños pájaros hubieran limpiado conscientemente los rastros. Del mismo modo, no hay ningún signo de violencia en la casa de sus vecinos, aunque la puerta del jardín está abierta de par en par, y todas las luces encendidas, como si hubiesen abandonado la casa rápidamente sin llevarse nada. Tras quedar como un auténtico lunático frente a los agentes con sus explicaciones acerca de los extraños pájaros, la policía abandona el barrio diciendo al protagonista que volverán mañana, y que no duden en informarles si tiene alguna pista real sobre el paradero de sus vecinos. Pero aquella noche no había acabado, iba a ser una noche muy larga. El narrador trata de aclararse las ideas, incapaz de dormir distrayéndose viendo la tele, pero no desaparece ese pensamiento en la parte trasera del cráneo, de que le están vigilando a través de la ventana del salón. Su temor se confirma cuando escucha un ruido que proviene del tejado, como si algo grande estuviese caminando y rascando las tejas sobre él. Se dispone a cerrar las cortinas, pero es entonces cuando se da cuenta de un rastro en su jardín. El narrador solo se atreve a asomarse ligeramente por la puerta trasera. Se trataba de un rastro de plumas que comenzaban en su puerta y acababan a saber dónde, en la penumbra del jardín. Menciona que se escuchan todo tipo de extraños sonidos viniendo de afuera de su casa, algunos más cerca y otros más lejos. Lo que está claro es que se trata de varios individuos. La grabación de audio de los sonidos que emiten las criaturas es el siguiente.
Una hora después, alrededor de las 5 de la madrugada, nuestro protagonista se vuelve a asomar por la ventana que da al jardín trasero, tratando de ver algún movimiento sospechoso en el jardín. Para su sorpresa, el rastro de plumas había desaparecido, otra vez lo mismo que con el zapato infantil anteriormente, como si el rastro estuviese puesto a propósito, como si los pájaros extraños intentasen sacar al protagonista de su casa y de atraerlo hacia ellos, y al darse cuenta de que esta estratagema no era efectiva, decidieron recoger las plumas para usar otra estrategia. Más tarde el usuario relata escuchar sirenas de coches de policía pasando a toda velocidad por la carretera. Algo malo estaba pasando en el vecindario. Es entonces cuando se da el suceso más siniestro de Whitebirds. El protagonista relata cómo escucha voces en el exterior. Por un segundo piensa en salir o al menos asomarse por la puerta e invitar a esa persona dentro de casa. No es seguro estar allí afuera. Pero nuestro protagonista se detiene en seco antes de abrir la puerta. A pesar de ser muy convincentes, a medida que las voces se vuelven más intensas, comienzan a sonar algo extrañas, como un timbre metálico, como si sonasen distorsionadas. Del mismo modo, las frases se repiten una y otra vez, como una grabadora. Es entonces cuando se da cuenta que estas voces pertenecen a esos seres, que intentan atraerlo fuera de la casa, y que de alguna forma han conseguido imitar esas frases. Muy probablemente utilizaron el mismo truco para hacer que los vecinos abriesen la puerta del jardín antes de desaparecer. Esto se confirmaría en tweets posteriores, en los que el usuario colgó otra grabación de las voces que imitaban los Whitebirds, entre las que se encontraban las voces de sus vecinos, más concretamente del padre y del hijo. Open. Please help. Somebody. Somebody. God, oh. Oh God. Oh God. Daddy. 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 It's okay. Daddy. A pesar de que no tenemos del todo claro cómo sonarían los dinosaurios, por obvios motivos, también os digo, lo que está claro es que no rugirían. La idea general sobre cómo serían los sonidos de los dinosaurios se equilibra entre las opciones de que serían más parecidos a los siseos y sonidos de baja frecuencia de grandes reptiles, o que serían más similares a sonidos que asociamos con aves. Esta última opción se ha reforzado debido al hallazgo fósil de un Pinacosaurus, una especie de anquilosáurido en China. El espécimen conserva la laringe del animal perfectamente preservada. La estructura de esta laringe prehistórica comparte muchas similitudes con las de las aves. Es decir, que en teoría este animal podría modular su voz usando silbidos de diferentes ritmos y frecuencias como una ave cantora. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que muchas especies de aves modernas tienen la capacidad de imitar sonidos casi a la perfección, el concepto de que algún terópodo podría imitar el sonido de sus presas para engañarla no suena tan descabellado. Más tarde el hombre anónimo descubre que está siendo observado, varios animales mirando a través de diferentes ventanas de su casa, como si estuviesen buscando puntos débiles por los que acceder a la vivienda o como si estuvieran estudiando cómo es la casa por dentro. A continuación los animales intentan entrar en la casa empujando la puerta trasera y haciendo girar la manilla de la puerta. Tras presenciar esto, nuestro protagonista decide esconderse en su sótano. Puede oír el incesante sonido de los pájaros extraños tratando de entrar en la casa, cristales rotos y pasos sobre la madera del piso de arriba. Acaban de entrar. Nuestro protagonista indica que solo le queda un 3% de batería en su móvil y que está muy asustado. Tiene pinta que es el fin. Por 4 horas los seguidores del usuario de Twitter esperan, tratando de recibir alguna actualización. Es entonces cuando un nuevo tweet indica que el hombre anónimo está bien. Consiguió salir por una ventana y se ocultó dentro de su coche por lo que quedaba de noche. Cuando colgó este tweet ya había amanecido, por lo que indicaba que no debería haber ningún problema. Los seguidores, así como toda la comunidad interesada en la historia de Arcesuchus, acaban bautizando a estos seres como terrores suburbanos. Pero esto no es el final de la historia del narrador, sino que el principio. Como vimos en los dibujos infantiles del vecino, los pájaros extraños parecen no ser las únicas criaturas fuera de su tiempo.
Otras publicaciones por parte de otros usuarios parecen ilustrar esto. Fauna que no debería existir hoy en día ha sido fotografiada por toda la costa de Norteamérica. A medida que se suceden los acontecimientos y actualizaciones, el narrador sufre encontronazos con otras extrañas criaturas. Algunas son amigables, como Mikey, que tiene toda la pinta de ser un Microraptor, un pequeño dinosaurio arborícola, nativo de lo que hoy en día es China. Mientras que otros son más peligrosos, como los Shadow Tyrants, grandes terópodos nocturnos que hacen retumbar la casa de nuestro protagonista con sus sonidos de baja frecuencia, y que acaban con algunos de los dromeosaurios principales. A medida que avanza la historia se desvela lo que parece ser una trama mucho más amplia y extensa de lo que parecía en un principio, con extraños fenómenos como portales que permiten a animales de diferentes épocas, no solo del pasado, sino también del futuro, cruzar hasta nuestro presente. Todo esto mientras una organización gubernamental secreta trata de mantener estos seres a raya. Una trama al más puro estilo Primeval. ¿Os acordáis de esta serie? Joder, qué nostalgia. Pero si queréis averiguar más sobre el tema, os recomiendo investigar sobre Weird Birds en la página de Twitter Tarkesucus, que encontraréis en la descripción del vídeo. Y con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Chao, chao.